Capítulo 13. El Rebbe amplía y continúa llevando a niveles más bajos todavía el concepto del Ohr Ein Sof Lemata Aden Tachlis, que fue explicado, comenzado la explicación en el capítulo 12. Capítulo 13. He aquí aquello que el Zohar dice Lemata Aden Tachlis, que está esta expresión divina del Ohr Ein Sof, la luz infinita, abajo, sin límite. Esto se refiere a la revelación y la expansión de la luz infinita de Dios, que es literalmente sin fin y sin límite, incluso hasta abajo, en los últimos niveles, en los niveles más bajos de toda la creación. Y esto es lo que significa el Ohr Ein Sof Lemata Aden Tachlis, la luz infinita de Dios está abajo, sin límite, que su esparcimiento de esta luz, incluso como se expresa aquí abajo, no deja de ser Ein Sof, no deja de ser sin límite, hasta el nivel más bajo, mato. ¿Cómo ves esto? Porque los mundos infinitos, hoy lo hemos a Ein Sof, paréntesis, el Rebbe no explica acá, entonces tampoco voy a explicar todo el detalle, no viene al caso ahora, pero existen diferentes formas de entender la creación divina. Y existe en general, se llama así, Bichlal u Bifrat, en general la creación y en particular la creación. Como existen todas las cosas en el mundo, uno puede tener, digamos, los médicos en general, o en particular uno hace diferencia entre un médico y el otro médico, diferentes especialidades, diferentes experiencias, y así sucesivamente. Entonces, existe el concepto de Olam Ein Sof, los mundos del infinito. ¿Qué significa los mundos del infinito? En un ejemplo, en la cabeza de una persona, cuando piensa un concepto, un maestro enseñando a un alumno, el maestro dentro de su propia cabeza piensa un concepto y lo desarrolla de manera tal que el alumno lo puede entender. Pero todavía no lo produjo, todavía no lo verbalizó, ni se lo dijo al alumno. Todo el concepto y todo el desarrollo del concepto está dentro de la cabeza del maestro. Después el maestro transmite ese concepto al alumno. Hoy vamos a Ein Sof, los mundos del infinito. El Rebbe en el capítulo anterior habló del Tzimtzum, la contracción. Si tenemos una unicidad simple, Pshitus Atzmus, la simplicidad de la esencia de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos un mundo múltiple? El Rebbe habló del concepto del Tzimtzum, una doctrina mística de la Arizal. Bien, el Rebbe habló del Tzimtzum. Entonces, esa herramienta es la que hace el pasaje de una unicidad simple a multiplicidad absoluta. Multiplicidad Ein Sof, sin límite, literalmente. El Hidush, la novedad que está trayendo el Rebbe acá, no es que esté el único lugar donde esté, pero la idea que está explicando el Rebbe acá es que incluso después del Tzimtzum, después de esa contracción, la luz infinita sigue siendo infinita. No pierde su cualidad infinita. Pero a esto es a lo que se refiere Olam Ein Sof, los mundos del infinito, aquello que está antes del Tzimtzum. Todo el desarrollo en la cabeza del maestro antes de producirlo. Todos los mundos y niveles que Dios crea antes de ese Tzimtzum, antes de esa contracción, antes de pasar, entre comillas, de la unicidad simple a la multiplicidad. Continuando con el Maimar. He aquí, los mundos del infinito antes del Tzimtzum, antes de esa contracción, y el mundo de Atzilus, que es un mundo que está después de esa contracción, que ahí ilumina la luz infinita en forma revelada. Esos mundos son Keilim, son recipientes para ese Ohr Ein Sof. ¿Qué significa que algo sea un recipiente para otra cosa? Que lo puede internalizar, captar, agarrar, por así decir, tomar. Como cuando un alumno estudia algo y dice, lo entiendo, lo tengo, es mi concepto. No es el concepto del maestro que me lo dijo nada más, es mío ese concepto. De la misma manera, los Olam Ein Sof, los mundos que están antes del Tzimtzum, e incluso el mundo de Atzilus que viene después del Tzimtzum, son Keilim, son recipientes para internalizar esa luz que es en forma infinita, incluso en el mundo de Atzilus, incluso en Malchus de Atzilus, como dijo el Rebbe en el capítulo anterior, en el nivel de reinado del mundo de Atzilus. ¿Por qué son Keilim? ¿Por qué son recipientes para esta energía? Porque también esos recipientes en esos mundos y en el mundo de Atzilus incluso, de emanaciones, son Elokus, son divinidad, son recipientes divinos. Y si es así, no es una maravilla, no es sorprendente que la luz del Ein Sof ilumina ahí en forma revelada. Y tampoco es ninguna maravilla ni sorprendente que ellos, esos niveles de la creación, pueden recibir esa luz, esa revelación de luz. No es ninguna maravilla. Es como decir que Dios puede entenderse a sí mismo. ¿Cuál es la maravilla? Es Dios.
Pero los Oilamos Bia, Bria, Yetzira y Asía, que están por debajo del mundo de Atzilus, creación, formación y acción, esto se considera mata, abajo. En el capítulo anterior el Rebbe empezó hablando de la luz infinita abajo, y empezó de los niveles más elevados, Pshitus Atzmus, la simpleza de la esencia de Dios, y empezó a bajar y llegó hasta Malchus de Atzilus. Llegó hasta ahí. Y ahora está diciendo en el comienzo del capítulo 13 que hasta ahí, incluso ahí, se expresa en forma infinita. Y ahora el Rebbe quiere ir por debajo de esto y mostrarnos que incluso en este mundo material también hay Ein Sof, también hay un infinito. Volviendo al discurso, los mundos Bia, Bria, Yetzira y Asía, creación, formación y acción, se llaman bajo, mato, abajo realmente. Los recipientes del mundo de Atzilus de emanación son como el cuerpo para el alma. El cuerpo expresa al alma. Vos no ves un cuerpo que tiene como una lamparita dentro y que el alma lo está moviendo como un títere. Vos ves a Levet y Keguf, un cuerpo vivo, una persona viva. El alma se unifica con el cuerpo y el cuerpo expresa al alma en forma perfecta. Lo que no es el caso con los mundos Bria, Yetzira y Asía. Entonces el mundo de Atzilus es como un cuerpo para esa expresión de la Ein Sof. Perfecto. Pero los mundos de Bria, Yetzira y Asía son levushim, son como ropas, vestimentas. La vestimenta no es el cuerpo, no expresa la verdad del cuerpo. Una persona puede ponerse una ropa y ocultar y tapar cómo es su verdadero cuerpo. Y como está explicado en el Zohar también en Pasaj Eliyahu, en una parte del Zohar, donde Eliyahu da toda una explicación, Eliyahu Hanovi da toda una explicación amplia. Esta es la introducción a Tikkun Zohar. Ahí dice, muchas vestimentas estableciste. Y esto está hablando de los mundos Bria, Yetzira y Asía, que son solamente vestimentas para la luz de los Keilim de Atzilus, de los recipientes del mundo de Atzilus, que son como el cuerpo, como fue explicado anteriormente, en donde se inviste la luz infinita de Dios. Entonces vos tenés mundo de Atzilus. ¿Qué diferencia entre un Kli y un Levush? Kli es un recipiente. La idea de un recipiente es que contiene e internaliza lo que tiene en su interior y se unifica plenamente con lo que tiene en su interior. Es un recipiente para eso que está en su interior. Un levush, una vestimenta, también tiene en su interior algo, pero en lugar de internalizarlo lo tapa. El recipiente expresa, la vestimenta oculta. Entonces, en el mundo de Atzilus, ¿qué hay ahí? Ya dijimos en el capítulo anterior, ahora Ein Sof, una luz que es Ein Sof, una luz que en sí misma es infinita, expresa la infinitud divina y está revelada en el mundo de Atzilus. Y hay Keilim, hay recipientes en el mundo de Atzilus que contienen esa energía, que captan esa energía, que disfrutan esa energía, etc. De esos Keilim, de esos recipientes, hay una revelación de los recipientes, no de la luz, de los recipientes que contienen esa energía, esa luz, en el mundo de Bria, en los mundos de Bria, Yetzira y Asía. Se llaman los mundos Bia, Bria, Yetzira y Asía. Esos mundos, Bria, Yetzira y Asía, creación, formación y acción, ya dejan de ser Keilim, ya no son recipientes, son levushim, son vestimentas para la energía que los Keilim dejan pasar, que los recipientes dejan pasar. Entonces, si uno pudiese decirlo, es como las cáscaras de una cebolla, en donde está lo más interior de la luz infinita de Dios. La próxima cáscara son los Keilim, los recipientes, que por cuanto esa cáscara es un Kli, es recipiente y está cerca, digamos, entre comillas, de ese Ein Sof, de esa luz infinita, que es infinita incluso en cualquier lugar donde se expresa. Entonces los Keilim pueden contener esa luz. Pero la próxima cáscara de la cebolla ya recibe, no de la luz infinita, de la cáscara que está arriba de la luz infinita. Y vamos cada vez más arriba y más arriba, reciben de la cáscara anterior lo que la cáscara deja pasar, por así decir, de esa luz infinita. Y estos son los levushim. Y como dice, sin embargo, aún así, el Rebbe va a explicar que el Ein Sof, el infinito, es infinito en todos lados. No tiene límite. Y como dice en Zohar, que a pesar de que hay un ocultamiento de esta revelación del infinito del mundo de Atzilus, en los Keilim de Atzilus, del mundo de emanaciones, se oculta esa energía infinita en los recipientes de ese mundo de emanaciones. Sin embargo, hay una expresión
de esa infinitud, incluso en los mundos de Bria y Yitzhak y Asiya que están por debajo del mundo de Atzilus. ¿Cómo funciona? Como dice la frase en el Zayar, la Madre Suprema hace su nido en el trono. Esto es lo que dice el Zayar, anda a estudiar. ¿Qué significa todo esto? La Madre Suprema hace la referencia al nivel que se llama Bina, entendimiento, como una madre que desarrolla a su hijo. Bina es el desarrollo, el ejemplo de Bina es el desarrollo intelectual de un concepto. Y Bina, justamente, este nivel de entendimiento del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, hace su nido en Kursaya. ¿Qué es Kursaya? Es Kisei, en el trono. El trono hace referencia al mundo de Bria. Entonces hay una reflexión, una revelación de un nivel del mundo de Atzilus, sea cual fuere que es, Bina en este caso, eso se expresa en el mundo de Bria también. Entonces el infinito entre comillas, pasa desde el mundo de Atzilus al mundo de Bria, del mundo de emanación al mundo de creación. Continúa el Rebbe con la frase del Zayar, y hay 6 emanaciones divinas, no importa que son, Gesed, Gura, Tiferes, Netzach y Hoid, y Esoid, 6, sea lo que fuera que son, esto está en el mundo de Yetzira, se expresa en el mundo de Yetzira, de formación. Y la última expresión del mundo de Atzilus, Malchus de Atzilus, el reinado del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, en el mundo de Asiya, en el mundo de acción. Y es por eso que los mundos Bria, Yetzira y Asiya explicados aquí se llaman Mata, se llaman abajo, porque son solamente Levushim, vestimentas para la luz del mundo de Atzilus. Y en esas vestimentas de los mundos de Bria, Yetzira y Asiya, sobre esto dice Eliyahu, que estábamos explicando anteriormente, pasaje Eliyahu, que había dicho, Kama Levushim Tikinas Lo, en muchas vestimentas estableciste. Sobre esto dice Eliyahu Anovi, de estas vestimentas de los mundos de Bria, Yetzira y Asiya, Minayu Parchin Ishmosin Livnei Nasho Shem Neshamis. De ahí se vuelan literalmente, nacen, por así decir, se expresan las almas de los seres humanos, que son las Neshamis, las almas. ¿De qué está hablando? El Rebbe explica. Porque la mayoría de las almas son almas de los mundos de Bria, Yetzira y Asiya. Cada uno de nosotros tenemos una Neshama, un alma en nuestro interior, que surge de alguno de los niveles de los mundos espirituales, y esto nos da a nosotros diferentes cualidades y capacidades. La mayoría de las almas son las almas de Bria y Yetzira, surgen de esos niveles. Bria, Yetzira y Asiya. Y solamente uno en una generación, en las primeras generaciones eran almas del mundo de Atzilus, de lo más elevado, pero la mayoría de las almas son almas de los mundos de Bria, Yetzira y Asiya. Solo que esto no significa que las almas son algo inferior y bajo. El Rebbe explica. En los mundos de Bria, Yetzira y Asiya mismo, las almas son pnimius, son lo más interior, es decir, la intención misma por la cual Dios crea el universo entero son las Neshomes, son las que las almas se expresen en cuerpos aquí abajo y pueden cumplir telemitzes. Y los ángeles de esos mundos se llaman Hitzoinius, se llaman lo exterior. Y los mundos propiamente dichos son lo exterior de lo exterior. Y cuando hay una cadena de niveles que baja un nivel y se expresa en el siguiente, y baja otro nivel y se expresa en el siguiente, y así sucesivamente, bajando la energía en los mundos de Bria, Yetzira y Asiya, de nivel tras nivel, en montones de niveles, esa energía divina se oculta. Nivel tras nivel, no nos olvidemos que el Rebbe está explicando lo que empezó en este capítulo 13, lo que empezó a explicar en el capítulo 12. La luz infinita de Dios está abajo, sin límite. ¿Qué es abajo? En el capítulo anterior llegamos hasta Malchus de Atzilus. ¿Ok? Eso es abajo. En este capítulo ya estamos hablando de Bria, Yetzira y Asiya. Seguimos bajando, por así decir. Ahora el Rebbe baja más aún todavía. Esta energía divina se oculta nivel tras nivel hasta que llega esa energía al mundo de los Galgalim, de las esferas, que es un modelo de comprensión del mundo, que hay esferas y 7 cielos, etcétera, etcétera, y los mazalois y las constelaciones, y ahí, en esos niveles, se vuelve grosera y se materializa esa energía divina, y por lo tanto todo el flujo de energía y revelación en el mundo, aquí en este mundo inferior y en este mundo material, es a través de los Galgalim y Mazales. Sea lo que fuera que quieren decir, son ángeles también. El punto es que producen de espiritual algo material. Y como está escrito en la Torah misma, del deleite, la dulzura del producto que el sol
genera, no es que el sol tenga una fuerza propia, sino que el sol es como un hacha en manos del leñador solamente. Dios es el leñador y el sol es solamente un hacha, una herramienta a través de la cual crece el producto del campo y de la dulzura del producto de la luna también. Y como está escrito en el Talmud, no hay una hojita de pasto aquí abajo que no tenga un mazal, una constelación arriba que le golpea, por así decir, le dice, crece. Que toda esta energía divina al mundo material fluye a través de los galgalim y mazales, de las constelaciones. Y esto es un descenso muy grande, el hecho de que la divinidad viene en forma oculta, pero tan profunda, en una cantidad de ocultamientos y tapados, por así decir, que esta cadena enorme de Bria, Yetzira y Asía, todos esos mundos, hasta que viene el flujo de energía en Hitzoinis de Gashmi, lo más exterior, e incluso se expresa en el mundo material. Y no solamente la creación del mundo material, hasta aquí baja el Oren Soif, le mata en Tajlis, hasta aquí abajo baja la luz infinita de Dios, abajo sin límite, en particular, dice el Rebbe, más aún. Cuando hay una cantidad enorme de tzimtzumim, ocultamientos, al punto tal que puede haber algo que se opone a Dios totalmente. Klipa, impureza. Literalmente. Es decir, y ahora el Rebbe rápidamente cambia y empieza a hablar de Avodas Hashem, de servicio a Dios. ¿Qué quiere decir que algo se opone a Dios? Pues el Rebbe expresa dos cuestiones. Uno, olvidarse de Dios totalmente. Dios libre y guarde. Y cuanto más aún, cuando la luz infinita de Dios se expresa en Klipa Besitra Achra, en la impureza, en el otro lado, paréntesis, lo agrego yo, en el primer capítulo, en el primer discurso, el Rebbe dijo, ¿cuál es el tajlis? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Y entre paréntesis, para el cual el rey despilfarra todos sus tesoros, etc., como dijo en el capítulo 11, Iskafia, Bisabja, Sitra Achra, subyugar y transformar el otro lado. Y ese es el otro lado que se está oponiendo a Dios y que genera en la persona shtus de kedusha, shtus de klipa, la impureza, la tontería de impureza, como explicó en el capítulo 5. El Rebbe va vueltas y vueltas alrededor de esto para entender realmente qué es lo que tenemos que hacer y qué fuerza, qué capacidad tenemos para hacerlo. Al punto tal llega la energía divina aquí abajo, que se inviste incluso en klipa y sitra achra. En el otro lado, para decir, como dijo Paro y el faraón, el río es mío, el Nilo es mío y yo me hice a mí mismo. Y esto es Hepecha Mamesh, es lo opuesto de la verdad literalmente. Porque la verdad es que, como dice la Toira, bendijo Jacob al faraón, y dice el Medrash Tanjuma, y está traído en el comentario de Rashi, ahí en la Parsha, en su lugar, en la Toira. ¿Con qué lo bendijo Jacob al faraón? Lo bendijo de manera tal que el río Nilo subía hacia el faraón cuando el faraón aparecía. Es decir, Jacob lo bendijo al faraón con un flujo de energía positivo, supremo, etc. Y ahora el faraón, ¿qué hizo con esa braja, con esa bendición? El faraón, que era el rey de Egipto, y Egipto, la palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim, que está directamente relacionada con la palabra Metzarim, límites, Gevulim, opresión y límites. El faraón, que hizo con esa energía que Jacob le dio, se olvidó de Dios. En lugar de decir, esto viene de arriba, se olvidó totalmente de Dios. Esto es el primer asunto en el concepto de klipa. Incluso en klipa, en la cáscara, en la impureza más grande, que se olvida de Dios. Y se olvida que su braja, su bendición viene de Dios. Estamos explicando cómo el Oreisei le mató a Adintachlis. La luz infinita de Dios está abajo, sin límite, incluso en la klipa. Dios le da vida a la klipa. Dios le da vida a la impureza. No existe nada en el universo que no tenga la energía divina. Como dijimos anteriormente, en el capítulo anterior, en cada milímetro del mundo está Dios. Incluso en la impureza, incluso en el faraón que dice, yo soy Dios. Yo me hice a mí mismo. ¿De dónde salió toda su energía? De Jacob, que le dio una braja. Una bendición. Este es el primer asunto en la impureza. Ahí también está el Oren Soif, la luz infinita de Dios. Y más aún, el faraón era Kofu y Toiva, malagradecido. Y decía, yo me hice al río, yo hice al río, y yo me hice a mí mismo, el río es mío, y yo me hice a mí mismo, que esto es lo opuesto a la verdad. De la misma manera existe también el servicio a Dios en cada persona.
Existen Bale Asakim, existen personas que tienen trabajos, digamos, negocios, compra, venta, etc. Y existen personas sentadas en la tienda de la Toira. Y encontrás estos dos conceptos, olvidarse de Dios y ser malagradecido en ambos casos. ¿Cómo es? En aquellas personas que tienen negocios, compra, venta, etcétera, etcétera, la persona, esto se expresa, de vuelta, estos dos conceptos, olvidarse de Dios y ser malagradecido, se expresa en el concepto, como dice el versículo, mi fuerza y el poder de mis manos me hizo todo este dinero que yo tengo. ¿Qué Dios? Yo me gané el dinero, soy re inteligente, hago negocios, compro, vendo, soy un fenómeno. Que a pesar de que la persona sabe y tiene la fe de que Dios es el que te da fuerza para tener todo lo que tenés, y es la bendición de Dios la que te hace rico, y menciona Shem Shomaim, el nombre de Dios a cada cosa que hace en su negocio. Baruch Hashem, gracias a Dios pude hacer este negocio. Baruch Hashem aquello, gracias a Dios esto y lo otro. Sin embargo, piensa que en realidad es su fuerza y la energía de sus manos, es decir, su sabiduría es la que le hizo llegar a este gran poder que tiene. Y por eso, cuando está ahí arriba, disfrutando, por así decir, de su riqueza en todos los asuntos, el tipo es yois, es arrogante y es soberbio, esencialmente hablando, y le parece que es su sabiduría la que se sostiene para él. Y lo mismo al revés, cuando la persona está sufriendo, por así decir, Dios libre y guarde, se siente humillado, se siente rebajado. Cuando está en riqueza, está ahí arriba y es soberbio. Cuando está abajo, porque perdió algo, etc., se siente mal. Ese sentimiento, dice Rebbe, Shneim einam emes, no son verdad. Están mal expresados esos sentimientos. Por cuanto es la bendición de Dios la que te hace rico, entonces debería ser exactamente igual el sentimiento en tu alma. Estás ahí arriba, estás acá abajo, ¿qué diferencia hay? Esto todo depende de Dios. Pero como el tipo se olvida de Dios y piensa que es su sabiduría la que lo llevó a donde lo llevó, entonces cuando tiene mucho es un soberbio, soy yo, y cuando tiene poco, se siente mal, soy un tonto, ¿cómo perdí esto y aquello, etcétera? ¿Por qué la persona se siente mal? Porque tiene un hisán, tiene una falta, piensa que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Pirjas Hashem. Acordarse de Dios. Este es el primer asunto. Se olvida de Dios. Lo mismo ocurre, el mismo concepto con aquellos que están sentados estudiando Toira todo el día, a pesar de que estudia Toira y sabe que es la Toira de Dios, y sin embargo puede ocurrir, Dios libre y guarde, que con la Toira de Dios la persona dice una halajá, una ley contraria a la Toira. ¿Por qué? Es como el ejemplo de aquellos que trabajan. A pesar de que tiene fe en Dios, con la fe simple, de que Dios es el que le da fuerza para tener todo el dinero que tiene y es la bendición de Dios el que le da riqueza. Sin embargo, cuando sus asuntos son exitosos, su corazón se eleva, es un arrogante y es un soberbio en sí mismo. El tipo es un soberbio. Y cuando Dios libre y guarde está en problemas, digamos, económicos y la está pasando mal, y entonces el tipo está rebajado a sus propios ojos. Pierde su autoestima. La razón de esto es porque esencialmente hablando, el fundamento del negocio no es como corresponde. Y el hecho de que el tipo tiene fe en que Dios es el que le da fuerzas es solamente una fe simple, pero no deja de ser fe y está ahí algo como makif, algo trascendental que Rebbe va a explicar ampliamente en los próximos capítulos. Pero el fundamento del negocio y la compraventa, digamos, el comercio no es como corresponde para que sea de acuerdo a la toira. El tipo engaña, el tipo roba, no es todo kosher, digamos, todo adecuado. Y por eso sale de esto, como mencionamos anteriormente. Y lo mismo ocurre con aquellos que están sentados estudiando Toira, a pesar de que estudian Toira y saben que es la Toira de Dios, pero el estudio propiamente dicho y el conocimiento propiamente dicho no son como corresponde. El tipo estudia para decir, mirá todo lo que sé. Incluso podríamos decir, el tipo estudia para decir, mirá el pedazo de Gan Eden que voy a tener paraíso, las recompensas que Dios tiene para mí guardadas. Van a tener que echar a gente de Gan Eden para cuando entre yo. No sé, el espacio que yo voy a ocupar, impresionante. Entonces, ¿para qué estudias? ¿Para Dios? No. Estudias para tu propio beneficio. Para que la gente diga, mirá el gran rabino de no sé dónde. Y esto ocurre cuando la persona estudia Toira.
Es decir, en el momento que está estudiando, se olvida de Dios. Se olvida del que entrega la Toira. Sino que la Toira se transforma para la persona. Este es otro ejemplo, diferente de los ejemplos que yo di. La persona estudia la Toira como un asunto intelectual. Esa Toira, la sabiduría de la Toira. ¡Wow! Es que vale. Es impresionante. La Toira misma dice: la Toira es su sabiduría, su entendimiento en los ojos de todas las naciones. Y por cuanto para esta persona la Toira es un asunto intelectual solamente, entonces después, cuando sabe aquello que estudió, a pesar de que sabe que es la Toira de Dios, sin embargo, no deja de ser un asunto intelectual y por lo tanto puede ocurrir, Dios libre y guarde, que diga y sea preciso en algo intelectual contrario a la voluntad de la Toira. Es decir, que en general el asunto, a pesar de que recibe, en general la explicación de todo esto es, a pesar de que recibe la persona, tanto el que trabaja como el que estudia, Hayus Melokus Mamesh, su vitalidad viene de divinidad, de Dios literalmente, y sin embargo puede ocurrir algo opuesto a Dios. Volviendo, digamos, al comienzo de este capítulo, en donde el Rebbe está explicando cómo el Orei Soif Lemata de Intachlis baja la luz infinita de Dios a lo más bajo, incluso a aquello que se opone a Dios. ¿De dónde viene su vitalidad? De Dios. Esto es porque la energía divina viene con una cantidad enorme de contracciones, ocultamientos y tapajes, tapados, lo que sea. Impresionante. Y esto es la palabra teva. Justamente esto es lo que representa la palabra naturaleza, teva. ¿De dónde viene la palabra teva, naturaleza? De la palabra tuvu bayamsuf, como los egipcios que en Parshat Shalach se hundieron en el mar de juncos. Tuvu es se hundieron. Teva es que está hundido, es decir, que la luz infinita de Dios es mutva, está como hundida en ocultamientos, en una enorme cantidad de ocultamientos, que viene esa energía divina nivel tras nivel y va bajando de vuelta nivel tras nivel hasta los niveles más bajos aquí incluso se opone a la presencia de Dios. Este es el capítulo 13, el Rebbe no escribió un Kitzur, mi resumen. Hasta el capítulo 12 el Rebbe estaba explicando el descenso de la energía divina en forma infinita, pero llegó hasta el nivel espiritual, Malchut Atzilus. En este capítulo el Rebbe explicó ese descenso cada vez más bajo a través de Ribu Tzimtzum y montones de ocultamientos, al punto tal que llega al mundo material. Y no solamente llega al mundo material, al punto tal que llega a lo que se llama klipa, impureza, que se opone a Dios. ¿Y en qué aspecto se opone a Dios? En dos aspectos. Se olvida de Dios y es malagradecido. Y el Rebbe explicó esto en términos de la gente común, digamos. Aquellos que tienen negocios piensan que su capacidad es la que los llevó, se olvidan de Dios. Y aquellos que estudian Toira se olvidan que es la Toira de Dios, pasa a ser un asunto intelectual y automáticamente pueden decir un psak din, una ley, una legislación alágica legal errónea, contraria a la Toira, porque se olvidaron de Dios.